Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa, el programa que hoy, en estos momentos, estamos llevando a ustedes desde nuestro aislamiento voluntario y, ¿por qué no?, haciendo caso a todas las directrices de la autoridad competente en materia de cuidarnos, salvaguardarnos, protegernos a nosotros y a ustedes mismos. Saben ustedes, amigos televidentes, que estamos transmitiendo a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster y 54 La Voz del Trópico, claro, 54 de Altiz. Y que también, amigos televidentes, estamos en las redes sociales, estamos con nuestra página de YouTube, donde están colgados todas nuestras entregas de consulta participativa. También agradecer a todos ustedes que a través de nuestro número de WhatsApp 809-769-4500 nos dispensan su sintonía. Y, ¿por qué no?, comunicarte también con nosotros a través de nuestro correo electrónico consultaparticipativa@gmail.com. Como siempre, saludar a todos nuestros amigos televidentes de aquí, de nuestro país, República Dominicana, y de todos los amigos que nos siguen a través de la web y a través de los medios digitales. Saludar a nuestros amigos de Miami, saludarlos a todos y desear que esta pandemia pues pase pronto. A nuestros amigos de España y familiares, nuestros hijos en España, en Andorra, en el mismo Miami, nuestros amigos del Perú, nuestra familia también en Perú, y a todos ustedes, amigos televidentes, que nos dispensan su sintonía. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien amigos, como le decía, esta pandemia pues nos tiene a todos comprometidos con el cuidado. Pero vamos a comenzar, aunque ya es alto conocido por ustedes, con el boletín que ofreciera hoy el Ministerio de Salud Pública, este boletín virtual, puesto que el Ministro de Salud Pública se encuentra en Puerto Plata, cosa que hablaremos un poquito más adelante de Puerto Plata. Bien amigos, este boletín también, como les decía la semana pasada, nos alegra. Vemos y seguimos viendo esta brecha de luz hacia el camino, hacia el fin de esta pandemia, por lo menos hacia el control de la pandemia en la República Dominicana, por las medidas que están tomando nuestras autoridades y, ¿por qué no?, por el comportamiento ejemplar del pueblo dominicano en sentido general, salvo las excepciones de aquellos que no entienden que en este momento la salud de todos depende de todos. En este boletín de hoy, 28 de abril, tenemos que, señores, 286 fallecidos acumulados. Comienzo por los fallecidos porque quiero destacar la tendencia que se está mostrando a que no ha aumentado la morbilidad en cuanto a los fallecimientos. Estamos contentos, lamentamos la muerte de cuatro nuevos fallecidos. Lo lamentamos y le damos nuestro pésame a su familia, pero hay que decir, amigos, que están bajando la mortalidad. Teníamos 282 en el boletín anterior, hoy 286, 278, en fin, se ha mantenido un ritmo de mortalidad de 4 fallecidos que nos llenan y nos entristecen, pero el control sanitario, el control de salud parece que está funcionando. Igualmente con los casos nuevos. Tenemos 123 casos nuevos comparado con el boletín anterior que teníamos 158 y en el
anterior, 209, vemos que también los casos nuevos se están reduciendo y eso es esperanzador. Tenemos un total de 6.416 casos acumulados y esto también nos da esperanza, nos da esa tranquilidad de que las medidas están dando resultados. Y como nosotros estamos haciendo nuestra parte, queremos, amigos televidentes, que ustedes también hagan su parte, que no se dejen llevar por los desaprensivos, por personas que no valoran su salud ni la de los demás. Pero quedémonos en casa, tratemos de hacer una vida lo más normal posible, pero quedándonos en casa. Tenemos esta responsabilidad para con nosotros, con nuestros familiares, pero para con ustedes también, amigos televidentes. En este comentario nosotros queremos hacer un llamado de atención a las autoridades. Como saben ustedes, amigos, no somos políticos y tratamos siempre de opinar en relación con cosas que sean de información y positiva para todos ustedes. Pero nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades, decirle ojo a las autoridades. A nuestro juicio, hay personas, grupos que están provocando a las autoridades. Sí, esta provocación no se puede tolerar. Y le pedimos a todos que paremos esta provocación porque vamos a obligar a la autoridad a que actúe conforme a lo que manda la ley. Señores, lo de Puerto Plata el domingo fue una provocación y un atentado directo contra la salud, pero una provocación a las autoridades, y eso es intolerable. Hoy el ministro de Salud Pública con un equipo especial se encuentra en Puerto Plata por este hecho donde cientos, por no decir miles de personas, ignorando las medidas de mantener la distancia para protección y evitar contagios de coronavirus, se congregaron con un pseudo peregrino, Mandomio, no sé cómo se llama este señor, que tiene la capacidad de convocar al pueblo puertoplateño. ¡Qué líder! Él convocó con apoyo de autoridades locales a los ciudadanos puertoplateños, quienes hicieron caso y arriesgaron su salud, poniendo en riesgo hasta su vida de los demás, y asistiendo, violando las disposiciones de la autoridad a un bacanal masivo de personas, vociferando y diciendo que este señor, con lanzar una cruz, iba a acabar con el coronavirus. Hay rumores, se ve en las redes sociales, de que este señor lamentablemente puede estar afectado del coronavirus. Pero hoy las autoridades tienen que el esfuerzo, recursos, horas de trabajo que pueden dedicar y deben dedicar a toda la geografía nacional. Hay que concentrar gran parte de estos esfuerzos, hasta económicos, para proteger a Puerto Plata, proteger a autoridades irresponsables que apoyaron esto, personas sin ningún concepto de lo que es una pandemia y de lo que puede esto acarrear. Llamamos la atención a las autoridades porque quieren pecar en Río Revuelto, quieren que un policía o un soldado mate uno. Ahí tenemos el caso de, según la prensa, de un sobrino en las redes sociales del síndico Roquelito, según la prensa, no hemos confirmado esto, amenazando con un arma de fuego a un policía que le detuvo. Señores, la reacción del policía fue
hasta pasiva. Amenazado, encañonada a la policía por este señor. Asimismo en los barrios, personas desaprensivas provocando a la policía. En San Pedro de Macorís anoche hubo una marcha, una caravana en horas de la noche violando el toque de queda. Eso es provocar la autoridad. Y luego en las redes sociales, al policía que le dio un empujón a esta joven, a este joven, el policía que lo tiró en la camioneta, el policía que detuvo a esos infelices. La policía está para protegernos a todos. Y es obligación de las autoridades protegernos a todos. A todos. No a unos cuantos. Y los que atentan y violan el toque de queda y violan el distanciamiento social están atentando contra mi salud y la de mi familia y contra la de usted, amigo televidente, y la de sus familias. Y están provocando la autoridad para luego decir que la policía y los soldados abusaron, que el ministerio, que las medidas que son dictatoriales. Hay especialistas en salud y en coronavirus, en todos los recovecos y en todos los rincones políticos, queriendo dirigir el Estado. El Estado está para cumplir con su deber de proteger a todos los ciudadanos de la República Dominicana, y no solamente a los ciudadanos de la República Dominicana, a todos aquellos que vivimos en la República Dominicana. Queríamos hacer ese pequeño llamado de atención de la autoridad para que actúe conforme a lo que exige el momento en relación con hacer cumplir la ley, las directrices dictadas por la autoridad competente. Que no se tolere a aquellos que ponen en riesgo la vida y la salud de los demás, porque si no, esto va a parar. Ya ayer hubieron 2 peregrinos nuevos. Oh, sí, 2 nuevos peregrinos que ya iban con una cruz para el Congreso, porque queremos el 30%. Usted no tiene que poner en riesgo a nadie para hacer sus reclamos. Haga sus reclamos por la vía. Mire lo que está sucediendo hoy en Puerto Plata, que amaneció prácticamente intervenida por lo que sucedió el domingo. Estos 2 nuevos peregrinos cogieron su cruz y salieron, igual que Migdomio, a ser líderes, a constituirse en líderes. Y yo le digo, amigos televidentes, que no nos manejen personas que no tienen el concepto de lo que está sucediendo. Por esto seguimos exhortando a todos, a toda autoridad competente, a que siga imponiendo la ley, y que todo aquel que la viole y ponga en riesgo a los demás sea sometido a la acción de la justicia. Nadie aquí es tan líder como para poner mi vida en juego, ni la de ustedes, amigos televidentes. No es así. Migdomio Adames no puede poner en riesgo la vida de los demás. Por otro lado, amigos, comentar el hecho de que en Inglaterra los médicos han dado una alarma de un síndrome que ha aparecido en niños con manifestaciones de inflamación, problemas respiratorios y problemas de fiebre. El director general de Salud, el ministro de Salud, el señor Hancock de Inglaterra, advirtió que esto que está sucediendo con los niños pudiera estar vinculado al coronavirus. Ojo a ustedes, amigos televidentes, a los padres, a las madres, tengamos en cuenta la fragilidad de nuestros hijos. En el Reino Unido, este señor, el ministro Matt Hancock, está llamando la atención seriamente de este síndrome que posiblemente esté, insisto, relacionado con el coronavirus. Cuidado especial a nuestros hijos. Y, amigos, el presidente
de la Organización Mundial de la Salud, volvió y reiteró que la pandemia no ha terminado. La pandemia no ha terminado y hay que observar, hay que seguir observando todas las medidas y las restricciones que se impongan a fin de protegernos y de evitar que la pandemia del coronavirus siga atacando a los seres humanos. El señor Tedros Adhanom dijo que, ojo, no bajemos la guardia. No ha llegado a su fin la pandemia del coronavirus. Y dice el señor Tedros que está lejos aún de visualizarse cuándo finalizará esta pandemia. Amigos, hoy vamos a tener una entrevista con un científico dominicano, con el doctor Sergio Sarita Valdés. Una entrevista interesantísima que vamos a repetir para todos ustedes. Y esperamos que nos acompañen. Y como siempre, sugiriéndole desde casa, acompáñennos, quedémonos en casa. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado. Como decíamos antes de irnos a la pausa, tenemos el honor de tener en esta entrega de consulta participativa a un maestro de la medicina dominicana, un científico dominicano, el doctor Sergio Sarita Valdés, quien es médico, patólogo forense y coproductor de consulta participativa. Doctor, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias, un gran honor estar en este programa. Gracias, doctor. Mire, la productora general de nuestro programa, la licenciada Julia López, a raíz de este evento del hallazgo de unas partes humanas tiradas en un parque, dijo, no, tenemos que invitar a la máxima autoridad de la patología de la República Dominicana a nuestro programa. Y mi primera pregunta, doctor, va en el aspecto de, ¿existen protocolos para el trato de los restos humanos y de los desechos biológicos legales? Sí, y no de ahora. No de ahora. No, estamos hablando del siglo pasado. Wow. Yo recuerdo por ahí, por el año 1982, yo estaba dando servicios de patología a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. En ese tiempo se hacían hasta 80 partos por día. Y usted podía ver en el patio, en la parte de atrás del edificio de la maternidad, centenares de ratas que parecían grandes gatos comiendo placenta. Comiendo placenta. Sí, porque la placenta, después del alumbramiento, se echaban en un envase detrás en el patio y las ratas subían, las arrastraban, se las comían, y eso era una cosa monstruosa. Pero aún ya para ese tiempo estaba escrito que las placentas debían ser trituradas y debían ser incineradas. Pero eso estaba en el papel. En la realidad, la tiraban atrás. Tomando en consideración el peligro que luego de que nosotros viéramos eso y dijéramos que eso era incorrecto,
vino la noticia, digo, hacer noticia, que ya las ratas no se contentaban con la placenta. Entraban a la maternidad, iban a la sala de perinatología, de neonatología, y subían a las incubadoras y le mordían los dedos a los... ¿Cómo? A los recién nacidos. Usted, todo el que estuvo por esos años conoce de ver entrar por las salas como si fueran visitantes o médicos, las ratas caminando. Evidentemente que no existían las redes sociales, no había tanta publicidad, tanta información. Tanta información. Ahora uno con un celular sube eso y crea escándalo de una vez. Entonces, como producto de esa mala costumbre y que no había llegado, digamos, la modernización tecnológica al país, la inmensa mayoría de hospitales y de clínicas no tenían incineradoras. Y así como a usted no se le metería en la cabeza hacer una casa sin un baño, un hospital genera, una clínica genera materiales biológicos que son contaminantes. Es decir, el solo hecho de usted tener una institución de salud donde acuden enfermos, se internan enfermos y se operan enfermos, ya de por sí eso debe considerarse un terreno potencialmente contaminado. Claro. Y yo recomiendo, a menos que usted no enferme, no se mete en un hospital, ni ande por una clínica, porque no solamente usted puede adquirir una bacteria peligrosa, sino que usted puede llevar gérmenes dentro de esa institución que pueden incluso amenazar la vida de un familiar o de un paciente que esté hospitalizado en ese sitio. Pues bien, cuando se generan muchos desperdicios biológicos, deben ser tratados de acuerdo a un protocolo que ya esté establecido. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública es la que crea lo que se llama la habilitación de los centros de salud. La habilitación de los centros de salud tiene un acápite que se parece mucho a medio ambiente, saneamiento ambiental. Sí. Y ahí están estipuladas las reglamentaciones de qué debe tener un centro de salud para poder calificar como adecuado para dar esos servicios. Y dentro de esos requisitos, de esas exigencias, tenemos nosotros la disposición de los desechos biológicos, porque una clínica, prácticamente todas las clínicas tienen un laboratorio básico, y en un laboratorio se manejan derivados de sangre, orina, materias fecales, banco de sangre, y todo eso genera basura, de residuos, los cultivos biológicos en bacteriología. Sí. Entonces, esos desperdicios que se generan tienen que ser tratados adecuadamente si no es que usted quiere crear una situación de pobre higiene, de contaminación, y no son una ni dos veces que ha habido que cerrar quirófanos porque se ha desarrollado una bacteria y todo paciente que se opera ahí termina infectado y la mortalidad y la morbilidad suben muchísimo. Por tanto, es imprescindible que se cumpla con el protocolo. Pero bueno, empezamos por el inicio, y si no tiene incinerador o incineradora, que hoy en día son centavos en comparación con los males que genera el no tenerlo. Entonces, parte de la inversión que se hace en una clínica, un hospital, es ese incinerador. Bueno, digamos que por razón... Mi pregunta, entre paréntesis, ¿cumplen las clínicas y los hospitales habilitados con ese requisito en específico? No 100%, ese es el problema, que en nuestro país ya de mucho tiempo
una cosa es lo que está en el papel. Exacto. Mi abuela paterna repetía muchísimo y yo no entendía porque era niño. Ella decía, el papel aguanta todo. Es decir, usted escribe, pero de eso que está en el planteamiento teórico, de eso que está escrito, ¿cuánto se cumple? Se debe cumplir 100%. Se debe cumplir 100%. Y el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de la Calidad, tiene que inspeccionar y constatar que cualquier centro de servicio de salud que quiera habilitarse cumple con esos requisitos. Eso precisamente, el rol hoy día del Ministerio de Salud Pública es bregar, es vigilar, es asegurar que los establecimientos de salud cumplen con los protocolos y las reglas que una habilitación en ese sentido se han estado haciendo esfuerzos grandes, pero como decía, el hábito es una fuerza con una inercia de repetir lo mismo, y tienen que ocurrir estas situaciones escandalosas para que entonces la sociedad entera sacuda la conciencia nacional y entonces se pueda hacer que se cumpla la ley. Aquí hay muchas leyes. Es más, yo me atrevo a asegurar que aquí hay más leyes de la cuenta, pero no se cumplen. Entonces, si usted lleva la reglamentación del protocolo y usted califica eso que nosotros llamamos las basuras de hospitales y de clínicas y sabe que hay un código de colores para depositar esos materiales nocivos, peligrosos, hay un color, el rojo, dice alta peligrosidad. Esos materiales que se ponen en esos envases rojos tienen que ser manejados con mascarilla, con guantes, tienen que ser cerrados herméticamente y, repito, si no dispone de incineradora, entonces tienen que llevarlo a un sitio donde se pueda hacer eso o, en su defecto, que esos materiales se puedan enterrar. Ahora, ¿qué sucede con frecuencia? Y nosotros, por ejemplo, en patología forense, cuando estábamos muy activos, recibíamos con bastante frecuencia piernas, fetos, recién nacidos, abandonados, fallecidos, que lo tiraban en un basurero. Y alguien abría el tanque de la basura y ¡ay, mira, ahí hay un niño! Entonces cargaban con ese niño para allá. Doctor, vamos a ir a una pequeñita pausa y retornamos de inmediato. Doctor, hablábamos antes de la pequeña pausa por asuntos técnicos de los riesgos en los hospitales, en los centros de salud en sentido general de contraer una bacteria o de llevar una bacteria y de cosas que se practicaban antes. Ahora bien, este caso del hallazgo de los restos humanos que aparecieron tirados con pintas de sangre, desechos biológicos. Me ha sorprendido, doctor, la alarma que ha causado en la gente. Me ha escrito una cantidad de personas muy preocupadas con esto. ¿A qué se debe esa preocupación, doctor? Esa preocupación tiene un razonamiento lógico para generar alarma, porque recuerde que cuando se sueltan materiales contaminantes biológicos, entiéndase, donde hay bacterias, donde hay virus, donde hay una serie de gérmenes que pueden amenazar con la vida de muchas personas, porque la gente no entiende que cuando usted tira un pedazo de un cuerpo en proceso de putrefacción y llueve, como en estos tiempos, el agua arrastra esos componentes
Pues la gente piensa, bueno, mataron un perro, mataron un gato y lo dejan ahí y al poco tiempo ya no hay gato ni hay perro ahí. ¿Qué pasó con eso? Bueno, las aguas, el aire, los vientos se encargaron de diseminar esos restos y usualmente terminan en las fuentes acuíferas, terminan en las cañadas, de las cañadas se van a los ríos, se van a las aguas grandes y de esas aguas las personas las utilizan para cocinar, para asearse, para lavar, para comer. Entonces usted está llevando unos gérmenes que en el caso de las clínicas y hospitales son gérmenes peligrosísimos. ¿Por qué son peligrosísimos? Porque esas personas, esos pacientes a los que se les ha removido eso, usualmente han sido tratados con antibióticos. Y las bacterias se modifican, cambian, eso es lo que se dice, mutan. Se cambian y se hacen resistentes al antibiótico para no morir. Y si una persona luego adquiere esta bacteria y tratan de darle el antibiótico no le hace nada en lo absoluto, porque esa bacteria es resistente a esos microbios. Entonces, ese material hay que tratarlo con incineración o con enterramiento y no se puede lanzar a la intemperie porque se va a arrastrar y se va a llevar y el ciclo va a volver otra vez a los vivos. Pero aparte de eso, ¿sabe lo macabro y peligroso que es que una persona, por ejemplo, de buena primera se encuentra una embarazada, va caminando por ahí con una pierna de alguien? Eso asusta, alarma, porque aquí se han ocurrido casos de los llamados descuartizamientos. Tiran una pierna por acá, un brazo por allá, la cabeza por otro sitio. Hemos tenido casos que en Santo Domingo Este soltaron una pieza, en Santo Domingo Este otra pieza, Santo Domingo Norte otra pieza, en el Distrito Nacional, y se esparcen, y entonces eso amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública, porque a mí me desaparecen fácilmente descuartizándome y soltando un pedazo por un sitio por el otro, tirándolo por aquí y por allá, y después aparecen esas partes y yo me desaparecí. Entonces eso también genera angustia en las personas porque es fuente de inseguridad. Pero yo, volviendo a la temática de la disposición de los materiales biológicos, en las clínicas y hospitales se generan por toneladas. ¿Toneladas? La cantidad de materiales biológicos a desechar. Mire, yo trabajo como jefe de los servicios de patología del Instituto Oncológico Heriberto Peter. Y esa institución que está certificada con el ISO 9000 para la práctica de laboratorio, tiene obligadamente que llenar esos pasos en cada una de las muestras que se desechan. Y eso es bajo registro que se van poniendo, se van clasificando. Llega un momento, por ejemplo, a una persona le operaron y dio un cáncer en una pierna, que tiene un cáncer en el hueso, y tuvieron que desmembrar una pierna. Esa pierna, ese paciente, la familia tiene derecho, por razones culturales o religiosas, a decir, mira, yo no quiero que me boten esa pieza, yo quiero guardarla en un nicho en el cementerio, tenemos un espacio allá, entonces se le prepara y ellos se la llevan. Ahora, si la familia dice, no, nosotros no nos interesa, pueden disponer de esa. Bueno, eso se mete en una nevera, en un congelador, un freezer, numerada con su etiqueta y todo, y entonces se anota, se hace un documento. Hay un contrato con cementerio, en algunos sitios hacen contrato con funerarias, las funerarias que tienen incineradoras. ¿Hospitales aquí en el país tienen acuerdos? Se hacen contratos, sí. Se hacen acuerdos. Pero en el caso nuestro, entonces viene y se trasladan, se transportan esas piezas que están congeladas ahí en freezer y que están controladas, documentadas, y se reciben en el cementerio, en la administración del cementerio, para ponerlo en una fosa. Una fosa común. Sí, pero eso se mantiene lo que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia es como usted tiene un negocio y usted ordena unas piezas y entonces salen del almacén de distribución y entonces llegan al cliente. Tanto el almacén de distribución
lleva una factura, entonces allá tiene que decir recibido conforme, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto. Y entonces eso se archiva. Usted dice, la pieza tal que se le sacó a fulanito, esa pieza hace 10 días se llevó al cementerio, fue recibida allá y aquí está el contrarrecibo. Pero se puede usted imaginar lo que es que ese vehículo que salga de la institución le dé la gana de pararse por ahí y decir, yo no voy a llegar al cementerio, déjame ver un sitio vacío por ahí. Y aquí no es práctica rara ver, especialmente en las noches y de madrugada, cuando hay debilidad en la recogida de la basura, la misma gente cogiendo la funda y soltándola en el camino. Sí, tirándola desde los carros. Bueno, pues... De día. Bueno, y usted se puede dar cuenta, es que hay un problema de fondo, es un problema de cultura, es un problema nacional, de Estado, de gobernabilidad, en donde usted ha tenido, por ejemplo, una mega ciudad, como es el Gran Santo Domingo, y la capacidad que hay para disponer de los residuos sólidos. Yo que del 1986 al 1990 fui regidor por el Distrito Nacional, entonces no existía Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este ni Oeste, sino el Distrito Nacional, la capital entera. Cuando Fello Suberví era el síndico, el alcalde, el dolor de cabeza grande era la basura. La capacidad que tenía la sindicatura para recoger la basura. Y la basura tenía mucho que ver con el fenómeno sanitario. Porque cuando se acumula basura y llueve, entonces ahí viene el problema que yo mencionaba de las ratas. Las ratas defecan, orinan en esos lugares y esas aguas contaminan el agua con la que la gente se asea. Y no es raro ahora con el problema de las cloacas que no funcionan en el Gran Santo Domingo, y usted ve que con cualquier aguacero usted tiene una inundación, las personas caminan en el agua. Sí. Y cuando caminan en el agua, esa orina de las ratas toca la piel y están los casos de leptospirosis, enfermedad icterohemorrágica, la gente se pone amarilla, le da fiebre, le duelen todos los huesos, el cuerpo entero y se mueren. Nosotros tenemos una incidencia alta de leptospirosis en San Cristóbal, Santo Domingo y las grandes ciudades, porque no se tiene un control apropiado, óptimo, de la basura y de los gérmenes y de las ratas y de las cucarachas y de los mosquitos que crecen en los sitios donde no hay un buen saneamiento ambiental. Entonces, doctor, la preocupación de los amigos televidentes de Consulta Participativa, muy válida, comunicar con nosotros, es válida. Muy válida. Muy válida, porque yo dije, pero ¿y por qué tanta preocupación? Porque uno ignorante de esta línea, de estos protocolos, de esto que se debe llevar. Y al parecer fueron varios miembros y sí, una cantidad de pintas de sangre que suponemos que estaban vencidas o dañadas y que fueron mandadas a tirar por eso. Válida, mucha respuesta a nuestros amigos televidentes que nos manifestaron esa preocupación. El doctor Sarita ha sido más que explícito en justificar, amigos televidentes, su preocupación y en explicar los riesgos de la contaminación y los riesgos de adquirir bacterias y enfermedades mortales por esta práctica. Doctor, en estos días hubo un personaje internacional, un fiscal colombiano, creo, si no me equivoco, que estaba investigando un asunto muy delicado y se dijo que él fue envenenado. Y yo me preocupé y dije, pero yo tengo que preguntarle al doctor Sarita Valdés. La investigación química forense en los envenenamientos, doctor, háblame de esa investigación. Bien. El envenenamiento, que a veces se confunde con la intoxicación, varía en que la intoxicación es algo que usted ingirió en una proporción alta y resultó afectado. O sea, usted se puede intoxicar con agua. Usted toma agua en exceso, usted toma agua en exceso y se intoxica con agua.
usted se puede intoxicar con pescado. Sí. Pero envenenarse es tomar una sustancia que no es agua ni es alimento, sino que es altamente tóxica y por eso califica como veneno. Lo que quiere decir que si la toma se puede matar, se puede morir. Entonces el envenenamiento, hasta en los anales de la historia se menciona el famoso caso del arsénico, del amante o la esposa le pone todos los días un poquito al marido en el café y entonces a los 5 años fallece. Y o el marido al a revés, la esposa. puede ser, pero en antes Sí, claro. las novelas Sí. siempre se basaban Sí. porque la esposa se quedaba con la póliza del marido y cosas. Ya las cosas han cambiado y ahora hay equidad de sexo y tanto puede hacerlo la mujer como el hombre. La mujer como el hombre. Pero en la realidad, los envenenamientos dejan sus huellas dentro del cuerpo. Tiene que haber trazas o materiales. En antes era un dolor de cabeza porque a veces la descomposición, el estado que ya lo que quedan son osamentas con un poquito de tejido podrido o pudriéndose. Hoy día no. En los tiempos ahora de la nanotecnología, usted puede identificar partículas que son tan pequeñas, que si usted habla de 1 milímetro, pártame ese milímetro en 9 millones de pedacitos, y ese fragmentito usted lo puede detectar hoy día. ¿Sí? Con tecnología moderna, porque usted puede hacer lo que se llama esa muestra pequeñita, multiplicarla por un procedimiento molecular en lo que se llama PCR y hacer de una muestrecita pequeña una muestra más grande, multiplicándola en el laboratorio. Ahora bien, desde los años 30 del siglo pasado, entiéndase, 1930 y tanto, cuando Trujillo ascendió al poder, ya en Europa, físicos, químicos y matemáticos formaban una unidad para el estudio de la energía y de la materia. Usted sabe que ya en el 1910 Einstein había estudiado todo esto y había dicho que energía es masa por velocidad al cuadrado y que masa es energía y la velocidad es parte del mismo proceso, tiempo, espacio. Bueno, y eso se sabía al tiempo que de ahí se creó la bomba atómica. Sí. Pues bien, usted puede coger esa sustancia, un fragmento de materiales en orina, si hay, en sangre, si hay, en bilis, si hay, en tejido de cerebro, contenido de estómago, hígado, riñones, y usted muele eso y lo licúa. Entonces ese material lo procesa y le da lo que se llama, alimenta una máquina que se llama espectrometría de gas. Esa espectrometría de gas lo que hace es que coge ese material licuado, lo somete a alta temperatura y lo gasifica. Toda la materia se puede volver gas. Usted puede coger este anillo y gasificarlo. Sí. Una bomba atómica me da y no deja nada. Sí. Por la alta temperatura. Con mucha temperatura, usted la materia sólida la hace líquida y la líquida la hace gas. Pues al gasificar en el laboratorio cualquier material biológico que se le ponga, se ioniza. Y entonces ese material emite, si usted quiere llamarlo así, ondas. Y esas ondas son muy características para cada sustancia. Para cada sustancia. No hay dos sustancias que emitan radiaciones iguales. ¿Sí? Eso es como una huella digital. Entonces usted tiene un detector detrás que le registre el espectro, se llama. Por eso se llama espectrometría. Sí. El espectro para tal sustancia. Y no solamente le da identifica la sustancia, sino la cuantifica. Usted puede identificar, digamos, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 sustancias diferentes en cualquier resto humano y decir si esa persona murió o no envenenada.
y determinar con qué tipo Pues que le da, es que le da químico o veneno se utilizó sí, para o envenenar. fármaco. O fármaco. Por ejemplo, un analgésico de tal marca tiene un espectro especial. Entonces, esa máquina tiene lo que se llaman los espectros para cada sustancia que se conoce. Sí. Y la identifica en la muestra y la cuantifica. De manera pues que en el año 2018, distinto a como cuando se trabajaba manual, ahora el automatismo nos permite entrar una muestra por allí y sacar unos resultados por el otro, que nos está diciendo a nosotros cuál es la sustancia, qué cantidad está y si son dosis letales o no de la sustancia. Entonces me asalta preguntarle, no sé si esta pregunta es adecuada, ¿hay en los institutos de patología el protocolo de preservar muestras de tejido en necropsias o autopsias practicadas para asuntos de determinar crímenes, si hubo crimen? Sí, mire que cuando usted hace una autopsia llamada una autopsia judicial, una autopsia forense, tiene que ser una autopsia completa. Autopsia completa quiere decir no solamente la disección del cadáver, sino los estudios toxicológicos y microscópicos y la toma de muestra, porque si a usted le dio una muestra positiva, usted tiene que validar eso. Eso quiere decir que en caso que haya cuestionamiento a nivel de tribunal, se pueda mandar a otro laboratorio de referencia para que haga la misma prueba y certifique si lo que usted dijo que era tal cosa positiva en tal cantidad, se valida con la otra muestra que se mandó. Por eso se guardan esas muestras en reserva en caso de que dé positiva y haya que validar la prueba. O sea que sí, se retienen, tiene el instituto, el INASIF, tiene un área para para guardar esas muestras. Esa muestra de tejido. Ellas muestran esas muestras Entonces, y tienen que mandarla afuera. Entonces es muy importante esto en el aspecto de que crímenes por envenenamiento ya no son, porque antes se murió de un infarto, no se sabía de qué murió porque era muy difícil probar mediante una necropsia, por lo menos en países tercermundistas, que había sido un crimen. No, hoy día no, hoy día la ciencia está tan avanzada que con una muestrecita usted lee muchísimo, lee muchísimo, amén de que usted puede hacer estudios muy sofisticados, extensos e intensos, que permiten ir detrás de la verdad y descubrirla. Ok, doctor, en el caso de hallazgo de un cadáver, que se presume, creo que lo primero es presumir que hubo un crimen, ¿no? O sea, se presume, si apareció un cadáver, alguien tirado o ahorcado. ¿Cuánto puede afectar los resultados de una necropsia el no ejecutar el protocolo adecuado para el levantamiento del cadáver, identificación y esas cosas en la escena del crimen? Mire, lo primero es que usted tiene que ser respetuoso del método científico. Y el método científico se rige por un A, B, C, D, E, que usted no lo puede saltar. Usted no puede saltar de la A a la F. Usted tiene que empezar con la A. Y es cuando se hace un experticio médico-legal, es indispensable que usted recoja los datos de circunstancia. ¿Qué es datos de circunstancia? Vamos a decir, ¿cuándo fue la última vez que vieron a esa persona viva? ¿Dónde estaba? ¿Con quién? Esos son datos que rodean a una muerte. Sí. Luego, ¿dónde apareció el cadáver? ¿En qué posición estaba el cadáver? ¿Cómo estaban los alrededores? Y eso tiene que documentarlo. Porque no es que yo digo, hoy en día usted tiene que documentar eso. Y luego sigue con los datos de circunstancia y la escena, el sitio donde aparece, viene ahora el levantamiento del cadáver. En el levantamiento del cadáver, ahí el médico forense tiene que decir cómo estaba vestido y cómo estaba, cuántas horas o días de fallecido tiene la persona mediante el examen que se puede hacer. Primario, sí, que y entonces, ahí viene el levantamiento y el siguiente paso es trasladar el cadáver a la morgue, donde se va a practicar la autopsia, la disección del cadáver. No puede brincar esos pasos, tiene que darlo en secuencia. Entonces la autopsia propiamente dicha, la disección del cadáver,
el manejo de ahora identificar a la víctima. 2, asegurar cuánto tiempo de fallecido tiene. 3, determinar de qué se murió. ¿De qué se murió? La causa de muerte. Y luego, si usted tiene esos datos y los datos de circunstancia y la escena, usted puede determinar lo que se llama la manera jurídica. ¿Es una muerte natural o es una muerte violenta? Y si es una muerte violenta, ¿es un homicidio? ¿Es un suicidio? ¿Es una muerte accidental? ¿O usted no sabe ni una cosa ni la otra? Porque entonces tiene que seguir estudiando el caso. Bueno, doctor, es apasionante el tema realmente y el tiempo siempre nos traiciona. Pero conversar con usted es algo, usted es una fuente inagotable de información y eso realmente nos enorgullece, nuestro programa se enorgullece de su participación, porque usted lo que lleva es información veraz y de importancia para toda la sociedad. Le damos las gracias, doctor, por dispensarnos de nuevo de su tiempo y participar con nosotros en consulta participativa. Amigos, hemos tratado de complacer sus inquietudes. El doctor Sarita Bardé lo ha hecho, como siempre, de forma magistral. Nos vemos en la próxima entrega.